Lección número 2. Jesús, el Maestro Perfecto. Jesús comenzó sus estudios en una sinagoga. Estudiaba muy bien. Aprendió a leer, escribir, la matemática básica. De hecho, hablaba 3 idiomas: el hebreo, el griego y el arameo. Conocía la ley, las tradiciones orales y la historia de Israel. La Biblia nos dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor siempre estaba en conocimiento, aprendiendo, y no solo aprendía para quedarse con eso, sino que lo enseñó más adelante a muchísimas otras personas, a niños, adultos, ancianos, a fariseos, a samaritanos, a todo aquel el Señor enseñaba lo que él había aprendido. Algunas acciones que hacían de Jesús el Maestro Perfecto. Primero, el Señor enseñaba con autoridad. La Biblia nos dice en Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor enseñaba, les predicaba y lo hacía con autoridad, porque su autoridad no venía de cualquier persona, de cualquier mandato. Su autoridad era celestial. Es la misma autoridad que tenemos nosotros hoy en día. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros tenemos la misma autoridad que tuvo el Señor Jesucristo, la autoridad celestial. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Entonces nosotros también debemos enseñar con la misma autoridad. Los judíos utilizaban preguntas y respuestas, le atacaban, y el Señor les respondía con autoridad, con firmeza, conociendo lo que estaba enseñando. Y de igual manera debemos hacer nosotros al enseñar a nuestros niños. Debemos enseñar con la autoridad que nos da la palabra de Dios. Número 2. El Señor conocía las Escrituras. Vemos en Deuteronomio 6:6, dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor sabía las Escrituras, las conocía, las meditaba desde muy pequeño. Entonces nosotros como maestro tenemos que tener el mismo amor. Dice la Biblia en Marcos 12:24. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El error que tenían muchos fariseos, saduceos, era que no conocían la palabra de Dios, no tenían el conocimiento suficiente, y por allí estaba el error. Un maestro que quiere ser como Jesús, que quiere imitarlo, tiene que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Número 3. Entendía a los seres humanos. El Señor sabía lo que pensaba cada persona. Él ya antes de ver a Natanael sabía lo que él estaba pensando. Nosotros de igual manera debemos orar y pedir al Señor abra nuestro corazón y abra nuestros ojos espirituales para ver las necesidades de nuestros niños. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué le vamos a enseñar en base a su necesidad? Entenderlos, entender sus situaciones, cómo viven, qué pasan, qué es lo que le está sucediendo. El Señor lo hizo, y eso lo hizo un buen maestro. Nosotros también podemos aprender eso de él. Número 4. Vivía lo que decía y enseñaba. El Señor decía que él iba a enseñar a sus discípulos a orar, pero él también oraba. El Señor enseñaba que había que ir a predicar y también iba a predicar. El Señor todo lo que enseñaba lo vivía. De igual forma, nosotros todas aquellas cosas que enseñemos debemos vivirlas. Usted no puede enseñar a sus alumnos a orar en las mañanas si usted no se acerca ante la presencia de Dios en oración. Usted no puede enseñar a sus alumnos a dar ofrendas si usted no ofrenda. Usted no puede enseñar a sus alumnos a ganar a otros para Cristo si usted no sale a ganar alma. Usted no puede enseñar que sea obediente si usted es una persona desobediente. Entonces, viva lo que diga y enseña. Número 5. Él tuvo una visión que involucraba al mundo entero. El Señor no solo se quedó con un grupito muy pequeño, no, el Señor en su visión involucraba a todo el mundo. De igual manera, usted no puede hacer acepción de personas con ningún niño. Es tan importante el niño de la ruta del barrio como el niño que viene con el hermano, que viene bien peinadito y aseadito. Todos los niños son importantes para Dios. Nosotros no podemos hacer acepción de personas y enseñar a nuestros niños una visión mundial, que ellos conozcan de misiones, del evangelio, y que el Señor quiere salvar a todo el mundo.
Nicodemo, un principal entre los judíos, llamó al Señor Rabí. En Juan 3:2 dice la Biblia: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El joven rico se acercó al Señor y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? En Mateo 19:16. Hasta sus enemigos se refirieron a él como maestro. En Mateo 22:16 dice: Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y el versículo 24 dice: Diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Aunque la manera en lo que ellos expresaban su fe y como le decían maestro no era genuino, es que las enseñanzas de Cristo fueron informáticas, lógicas, reforzadas por la evidencia en el Antiguo Testamento, fueron bien ilustradas, documentadas por divino poder, eran originales y con mucha autoridad. Dice la Biblia en Mateo 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y Juan 7:46 dice: Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los recursos de Cristo. Número 1. La simplicidad de su estilo. Él utilizaba palabras con significados simbólicos. Ejemplo: los pájaros, los lirios, el viento, el agua, un vaso de agua fría. Con esto Cristo pintaba en la mente de sus oyentes, los hacía imaginar, esto para causar que la multitud le escuchara con gusto. En Mateo 12:35 vemos un ejemplo, dice la Biblia: enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Entonces, él fue un gran narrador, contó historias que estaban al alcance del entendimiento de sus oyentes. Con cosas conocidas, explicaba cosas desconocidas. De igual manera, su poesía se recordaba con facilidad. Usaba el paralelismo. Utilizó metáforas, símiles, hipérboles vividas, alegorías, personificación. Él utilizaba muy bien sus recursos. Número 2. Las parábolas. Las parábolas son historias que revelan verdades importantes. Jesús enseñó con parábolas. Él tomaba las situaciones comunes de la vida diaria para ilustrar o enseñar una verdad bíblica. Una parábola es una historia terrenal que enseña una verdad celestial. El Señor Jesús habló de diversas parábolas sobre el reino. También en Mateo 13 habló de la naturaleza de la iglesia, su crecimiento, influencia, diversidad, bendiciones. Luego vemos una iglesia en expansión en Hechos 2. Entonces el Señor estaba enseñando lo que habría de suceder con la iglesia de Cristo. Él demostró el valor de los perdidos evaluados por Dios en Lucas 15, hablando del hijo pródigo. El Señor expresó el poder de la oración en Lucas 18. Él habló acerca de la parábola de la viuda y el juez justo, y en el versículo 1 dijo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, él dijo: el que tiene oído para oír, oiga, en el versículo 9. Los que escucharon hasta el final entendieron. Esto nos enseña que una historia vinculable más una integración bíblica nos enseña una valiosa verdad. Por eso vamos a hablar acerca de la lección de objetos. Jesús utilizaba lecciones de objetos para comunicar una verdad concreta a sus oyentes. A veces él utilizaba objetos reales y en otras ocasiones utilizaba situaciones actuales. La meta principal de una lección de objeto es compartir una verdad importante visualmente.
La verdad que usted comunica visualmente es mucho más poderosa que una verdad dictada. Hay maestros que hablan y hablan y hablan ahora y no usan ningún tipo de recursos, no usan un dibujo, no usan un vasito, no usan la Biblia, no usan un lápiz para mostrar algo y eso resulta que es muy aburrido para los niños. Usted tiene que mostrar algo que sea visualmente, que ellos puedan sentir una conexión y que ellos puedan ver cómo usted mueve este objeto y va a tener un mejor resultado de lo que está enseñando. Esto pasa porque nosotros estamos cableados visualmente. Casi el 50% de nuestro cerebro está involucrado en el proceso virtual. Un 70% de todos los receptores sensoriales están en los ojos. Usted no ve que pasa algo y se mueve algo por allí cerca de usted y su mirada va rápidamente a eso. Eso es porque sus receptores sensoriales están alerta a algo que pueda pasar. Podemos obtener la sensación de una escena visual en menos de 1/10 de segundos. Entonces, perdemos atención por falta de material visual. A veces cuando su clase está muy distraída en el momento de impartir la palabra de Dios es porque usted no tiene un buen contacto visual con los niños, no tiene un material, un recurso para enseñar y para continuar con la lección. El Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos para enseñarles humildad. Eso lo vemos en Juan 13, 1-17. Él llamó a los niños a él para hablar de la fe que deberíamos tener en Mateo 18, 1-4. Él habló sobre la necesidad de dar humildemente después de ver a la viuda darlo todo en Mateo 12, 41-44. Sería posible que cuando él estaba enseñando la parábola del sembrador quizás estaba cerca de un campo de siembra. Eso lo podemos ver en Lucas 7 y en Mateo 13. Nosotros en nuestra clase, a veces cuando tenemos los niños con mucho tiempo en algunas actividades o días grandes, utilizamos una pelota para dar la clase. ¿Qué hacemos? Tenemos la pelota en la mano. Le decimos, cuando esta pelota esté en mi mano, ninguno de ustedes puede hablar. Solo cuando yo la lance, la tire o la pase a otra persona, ustedes pueden hacer algún tipo de sonido. Pero mientras yo tenga la pelota en la mano, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, cada vez que vamos moviendo la pelota, vemos cómo sus caritas se van moviendo. Pero siempre la pelota está en la mano. Esto es para lograr tener su atención mientras les estamos enseñando la palabra de Dios. Los 3 métodos poderosos de las palabras. El poder de las preguntas. En vez de darle las respuestas a las personas, Jesús guiaba a los oyentes a conclusiones por medio de preguntas, el cual es un método muy poderoso, especialmente cuando tratas con individuos hostiles o incrédulos. Las preguntas estimulan a las personas a pensar. Buenas preguntas demandan buenas respuestas. Esto nos enseña que no debemos menospreciar el poder de una buena pregunta. Siempre al iniciar una lección, hágale preguntas a sus niños. Pídale que levanten sus manos. Estimúlelos a pensar, a saber qué viene más adelante, qué puede lograr, qué es lo que quizás pueda suceder en la lección. Es muy importante el poder de las preguntas. Nunca menosprecie el poder de una pregunta. Número 2. El poder de la repetición. Jesús ayudó a sus oyentes a entender y recordar las enseñanzas por medio del uso de la repetición. Él enseñó los mismos temas mayores en varias oportunidades. Por ejemplo, él habló de su muerte y resurrección en varias ocasiones, como en Marcos 8:31, en Marcos 9:31 y en Marcos 10:33 y 34. A veces las personas necesitan escuchar lo mismo muchas veces antes de que ellos puedan entender el mensaje. Además, que las enseñanzas que se repiten siempre se recuerdan un poco más. Esto nos enseña que la repetición aumenta el énfasis y ayuda en la memorización. Busca la idea principal en tu enseñanza, en lo que quieres enseñar y repítelo. Si quieres enseñar acerca del pecado, que el pecado causa daño, trata de repetirlo una y otra vez para que eso quede en la mente del niño. El poder de la repetición es muy importante porque es algo que va a estar girando y girando en su cabeza y siempre lo va a poder recordar. Número 3. El poder de la experiencia. No fue suficiente que las personas solo escucharan las enseñanzas de Jesús. Él los mandó a cumplir lo que Él acababa de enseñar, por ejemplo a sus discípulos, porque Él los enviaba y luego le pedía un reporte cuando ellos cumplían su deber. Este método demanda acción,
pero no todos pudieron cumplir como el joven rico. Leemos en Lucas 18 del 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Entonces él no quiso hacer caso a lo que era la experiencia, él no quiso tomar decisiones. Nuestras experiencias prueban nuestra fe y nos enseñan más que un mensaje. Si usted le enseña a un niño acerca de la oración, usted mándele una tarea de una lista de oración, enséñele cómo orar, enséñele a orar por otros. Esta semana vamos a orar por tal cosa, tal petición, y ustedes me van a marcar en esta hojita los días que oren. Los días que no oren va a debilitar su fe, pero los días que se ore va a aumentar su fe y usted va a ser más fuerte. Póngale metas, provéale de experiencias que sean de bendición a su vida, hágalos crecer. Eso hacía Jesús, porque proveer experiencias para que ellos puedan cumplirla va a maximizar el impacto de su lección. Cuando prepara la lección, pregúntate: ¿cómo puedo hacer que mis alumnos vivan esta experiencia en su vida? ¿Cómo pueden aplicarla? Llene su mente de metas para ellos, como orar, congregarse, leer la Biblia, crecer en Jesús. Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Tarea número 2. Vamos a hacer una lección de objeto. Hay 2 formas de hacerlo. Primero que nada, puedes hacer un video con duración de 1 a 2 minutos, máximo 3. Si lo haces de más, no vamos a aceptar tu tarea. O también puedes hacer un audio con duración de 1 a 3 minutos. De igual manera, si dura más, no lo vamos a recibir. Lo que queremos hacer es que muestres lo que aprendiste y lo que entendiste. Vamos a seleccionar una serie de objetos del cual vas a elegir uno y vas a desarrollar una lección, la cual vas a emplear o en el video o en el audio. Los objetos seleccionados son los siguientes: un perfume, un globo, un cuaderno, una pelota, un vaso, un teléfono, una bandita o curita, como se conoce en Venezuela, un espejo. Lo que tienes que hacer es elegir alguno de estos objetos y desarrollar una lección. Por ejemplo, voy a hablar sobre el perfume, a hablar acerca de que la oración es un olor grato delante de la presencia de Dios. Voy a usar un vaso y a hablar acerca de que necesitamos estar limpios para ser instrumento en las manos de Dios. La forma como desees hacerla está como tú quieras, el objeto que quieras elegir, el pasaje que quieras elegir, solo que debe haber una sincronización, debe haber una enseñanza que sacar de ese objeto. Entonces vamos a hacerlo bien. Deseamos que desarrolle lo que aprendió y que sea de bendición para otros. Vamos a poner nuestra mente creativa a trabajar y a ser de bendición para nuestros niños, porque estamos creciendo y ayudándonos los unos a los otros. A continuación le colocaremos unos ejemplos de cómo puede hacer la lección. Dios les bendiga.